Bueno, esta es, creo, la última charla del año que realiza el Colegio de Psicólogos. Y nos pareció interesante plantear algo acerca de los riesgos de la actividad psicológica, ¿no? Entonces lo hemos titulado ¿Cómo ser psicólogo y no morir en el intento? Bueno, encontré esto la vez pasada, lo puse en el Facebook, les traía a ustedes una forma de reducir el estrés. Golpeamos la cabeza contra la pared. Bien, esta cita me pareció interesante. Babette Rothschild es una psicóloga que ha publicado un libro sobre precisamente este tema de los efectos que tiene en la salud mental del psicólogo, su trabajo como psicólogo. Y entonces colocaba esta cita, ¿no? Cuanto más cuidemos de nosotros mismos y mantengamos la separación profesional de nuestros clientes, en mejor posición estaremos para ser auténticamente empáticos, compasivos y útiles para ellos. O sea, ella recomienda no mezclar la vida del psicólogo con la vida de las personas con las que se trabaja, ¿no? Establecer una cierta diferenciación a fin de mantener la salud mental. Bueno, ella tiene un libro que está en castellano que se titula así: Ayuda para el profesional de la ayuda. Algunas preguntas. ¿Qué puede pasar si esta separación de la que habla Babette Rothschild, la separación entre la vida del psicólogo y la vida de la persona con la que se trabaja, no es paciente o cliente, porque no necesariamente es en el campo clínico, no ocurre, sino que uno, sin darse cuenta, empieza a ver mezclada su vida emocional con la vida emocional de las personas con las que está trabajando? ¿Realmente un psicólogo puede separar su trabajo de su vida personal? ¿Eso es posible o es básicamente una especie de utopía, no? ¿Un psicólogo se puede cansar de su labor y verse afectado en el proceso de ayudar a otros? Ahora, y si se cansa, ¿esto qué dice de él, no? ¿Es un problema ético? ¿No deberíamos cansarnos? Si nos cansamos, ¿debemos sentirnos avergonzados o algo así? De hecho, esta señora, la Babette Rothschild, comenta, ¿no?, de que su supervisora, cuando se jubiló, ella dormía más o menos 6 horas, la supervisora, pero cuando se jubiló empezó a dormir 8 o 9 horas. Y eso le pareció extraño porque nunca había dormido tanto, y de pronto se dio cuenta que el hecho de dormir más tenía que ver con que ella no se estresaba, ¿no? A pesar de que ella, y claro, la supervisora de Babette Rothschild trabajaba con gente que había sufrido abuso sexual, maltrato, o sea, problemas pesados, ¿no? Pero ella decía, a mí nunca me perturbó mi trabajo, de hecho me gustaba, me sentía muy bien en mi trabajo, pero sin darme cuenta parece que el trabajo me estaba afectando. Yo no me había percatado, pero uno de los indicadores era precisamente la reducción del tiempo de sueño. De pronto ya no tiene que tratar esas cosas y empieza a dormir mejor, ¿no? Entonces como que te puede afectar. ¿Puede perjudicar o perjudicarse el psicólogo si no está alerta y toma medidas preventivas? Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Ya? Bioseguridad. Se me ocurrió esto porque en otros campos de la salud los profesionales se cuidan. De hecho, desde que, me parece que desde el fenómeno del VIH, del SIDA, se empezó a redoblar los esfuerzos de esto, ¿no? De que cada profesional no se ponga a ver si este paciente tiene VIH o no tiene VIH, tratar a todos de la misma manera, ¿sí? Con los mismos cuidados. Bueno, este concepto de repente tendríamos que adaptarlo al campo de la psicoseguridad, tal vez, ¿no? Ya no bioseguridad, sino psicoseguridad, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta conversación? Bueno, reflexionar sobre los posibles efectos nocivos en el profesional de la ayuda generados por el ejercicio de su profesión, identificar de qué manera la psicoterapia o la práctica profesional del psicólogo se puede tornar insalubre para el terapeuta o para el psicólogo. ¿Qué señales de alarma pueden advertir a un terapeuta que lo ayuden a prevenir esta situación? Y dar algunos alcances sobre lo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, por un lado, identificar, por otro lado, ver qué medidas de higiene mental podemos adoptar, ¿no? Bien, yo quiero comenzar por 2 casos que son emblemáticos, ¿no?
Bueno, no sé si a Ferenczi lo conocen, pero a Freud definitivamente sí. Entonces vamos a ver algunas cosas que ambos dijeron. Ferenczi fue discípulo directo de Freud, fue una de las personas que estuvo con él hasta el final de su vida. No fue un Jung ni un Adler que terminaron retirándose, ¿no? Sino que él fue psicoanalista hasta mucho después de que Freud murió. Ferenczi decía lo siguiente: saludamos al paciente de forma amistosa, nos aseguramos que la transferencia se producirá y, mientras el paciente yace allí afligido, nos sentamos cómodamente en nuestro sillón, fumando tranquilamente un cigarro. Hacemos interpretaciones convencionales y formulistas en tono aburrido. Y ocasionalmente nos quedamos dormidos. En el mejor de los casos, el analista hace un esfuerzo colosal para vencer su bostezante hastío. Claro, la parte que me interesa resaltar los he puesto en amarillo. Y conducirse de manera amistosa y compasiva. Si tuviéramos que estimular a nuestros pacientes a una verdadera libertad de expresión y superar su ansiedad y turbación hacia nosotros, pronto aprenderíamos que los pacientes, en cierto grado, en realidad están agudamente conscientes de nuestros verdaderos sentimientos y pensamientos. O sea, Ferenczi está reconociendo, si vemos lo que está en amarillo resaltado, que los pacientes producen hastío, producen cansancio, producen bostezo, y que esto en realidad los pacientes ya lo saben, pero como que se hacen como que no lo entienden así, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué el paciente debería entregarse ciegamente en manos del médico? ¿No es posible, en verdad probable, que un médico no haya sido bien analizado? Después de todo, ¿quién está bien analizado? Que no haya sido bien analizado no sane al paciente, sino que lo use para actuar sus propias necesidades neuróticas o psicóticas. O sea, Ferenczi, discípulo directo de Freud, diciendo, ¿no?, que probablemente el analista, bueno, él dice médico, porque en esa época todos los analistas eran médicos, probablemente los analistas no están bien analizados y en segundo lugar usan a los pacientes para sus propias necesidades neuróticas. Palabras de grueso calibre, ¿no?, proveniendo de uno de los teóricos del psicoanálisis. Bien, ¿qué cosa notamos en Ferenczi? Bueno, por un lado, mecanicismo, actuar mecánicamente, ¿no? Viene, se sienta, fumo mi cigarro, me duermo, hago como que escucho. Con todos más o menos lo mismo. Sueño, aburrimiento, hastío, desmotivación, porque el que escribe eso no parece estar muy motivado con su charla, ¿verdad? Manipulación de alguna forma, porque si estoy usando a la persona para mis fines neuróticos, estoy manipulando, me dé cuenta o no. ¿Sí? Perjuicio, porque probablemente la persona, el paciente, el cliente, la gente con la que trabajemos, bajo estas condiciones, se va a ver perjudicado. ¿Sí? Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han estado en terapia y cuántas veces el terapeuta se les ha dormido, pero no se siente muy bien. ¿Sí? Porque yo sí estuve en terapia psicoanalítica un tiempo y a veces mi terapeuta se dormía y no se siente muy bien. Claro, lo primero que vas a ponerte a pensar es: debo ser bien aburrido, ¿no? Bien, pero eso no es todo, ahora viene lo mejor. Freud. ¿Qué dijo Freud? Ahora, estas notas están tomadas del diario de Ferenczi. O sea, Ferenczi hablaba con Freud y tomaba notas de lo que conversaba, ¿no? Freud probablemente nunca supo eso, por eso es que tal vez se abría y decía las cosas que realmente pensaba. Dijo Freud que los pacientes solo eran basura. Para lo único que servían era para ayudar al analista a ganarse la vida y proporcionar material teorizante. Está claro que no podemos ayudarles. Esto es un nihilismo terapéutico. Sin embargo, incentivamos a los pacientes ocultando estas dudas y dándoles esperanzas de curación. Mira esto, ¿no? Solo son basura. Ya, Freud. Yo pienso que en un comienzo Freud realmente creía en el análisis. Era un entusiasta seguidor de Breuer, participaba apasionada y desinteresadamente en la terapia de neuróticos, se tendía en el suelo durante horas si era necesario junto a un paciente preso de una crisis histérica.
Sin embargo, ciertas experiencias deben haberlo alarmado primero y enseguida desilusionado. Más o menos lo que sucedió a Breuer. Bueno, Breuer fue un mentor de Freud, uno de los con los que escribió o coescribió el libro Estudio sobre la histeria, el que trató a Anao, que después en un arranque de histeria lo acusó de haber sido pues amante de él y de estar embarazada de él, ¿no? Entonces esta situación fue bastante perturbadora para Breuer, que lo llevó a apartarse por completo de los problemas de tipo psicológico. ¿Sí? Bien, ¿qué notamos en Freud? Desprecio, porque eso de que solo son basura a mí me suena bastante a desprecio, no sé ustedes. Impotencia también, no podemos ayudarles. Desilusión, aburrimiento, engaño, ¿sí? Les hacemos creer pero en realidad no. Perjuicio también, porque una persona que no te puede ayudar pero que actúa como si pudiera ayudarte y que no confía si quieren ayudarte, ni siquiera confía en ti como persona, le va a perjudicar. Una pérdida de tiempo. Bien, ¿qué debemos pensar de Freud y de Ferenczi? ¿Poco éticos? No sé. ¿Malvados quizá? ¿Estafadores? ¿Dan ganas de pensar esas cosas, no? O tal vez simplemente cansados. Cuando Freud habló estas cosas, ya estaba octogenario, con un cáncer de mandíbula que tenía más de 20 años. Prácticamente ya no veía pacientes porque ya ni siquiera podía hablar muy bien, ¿no? Soportando dolores las 24 horas del día, así que en muy buen estado no creo que haya estado, ¿no? Limitados por los conocimientos de la época, bueno, ellos estaban escribiendo todo. Antes de ellos no había prácticamente nada escrito sobre qué hacer con la gente que sufre, ¿no? En suma, quemados, tal vez. Esas palabras son de alguien que está quemado por su trabajo. ¿Sí? Entonces, tanto Freud como Ferenczi, es mi hipótesis, sufrieron de alguna forma del síndrome del quemado. Y si a ellos les pasó, les puede pasar a cualquiera. No digo que le va a pasar a cualquiera, le puede pasar. Daniel Stern, que es otro psicoanalista, dice lo siguiente: nacemos con la capacidad de experimentar lo que experimentan los demás y participar en su experiencia en virtud del modo en que seamos invadidos por sus sistemas nerviosos. Nuestro sistema nervioso que se ve invadido por el sistema nervioso de la persona con la que trabaja. Una de las auténticas preguntas no es ¿cómo demonios ocurre esto?, sino ¿cómo impedimos que esto suceda para que no seamos prisioneros crónicos de un sistema nervioso ajeno? O sea, lo que pasa en el otro sistema nervioso nos puede pasar a nosotros si es que no sabemos que nos puede pasar. ¿Sí? O sea, si no estamos alertas de que podemos ser contagiados psicológicamente, pues no vamos a hacer nada para evitarlo y simplemente vamos a caer ingenuamente en este fenómeno del que estamos hablando, ¿no? Bien, entonces, hablemos un poco de cuáles son los aspectos riesgosos de la labor psicológica. Vulnerabilidad, que el psicólogo, todo lo que voy a mencionar es en relación al psicólogo, ¿no? Vulnerabilidad por asuntos personales no tratados. ¿Sí? Ustedes saben que en nuestra realidad peruana, en el 99% de los casos, los psicólogos o los futuros psicólogos no resuelven problemas personales, ¿no? En algunas universidades los mandan obligatoriamente a pasar por terapia, pero van 1 o 2 veces y encuentran algún buen pretexto para no continuar yendo, porque no me atendió el psicólogo, me atendió el interno así, el interno así. Entonces por ahí como que no persisten en resolver algunas cosas personales que los puede tornar vulnerables a ciertos temas. ¿Sí? Falta de una terapia personal, que es relación directa de lo anterior, formación deficiente, poco o nulo entrenamiento y carencia de habilidades terapéuticas desarrolladas. Claro, esto está un poco sesgado a lo terapéutico, no es un problema mío porque yo soy terapeuta, pero entrenamiento en lo que sea, en lo que te vas a meter, en el área que sea, ¿no? ¿Sí? Además hay otra cosa que es cierta. Algunos escogen o dicen, yo voy a ser educativo, yo voy a ser organizacional, pero a la hora de los loros, cuando de según se trata, no los mandan a ser educativos o organizacionales, los mandan a ser clínicos. ¿Sí? Y como necesitan el según porque quieren postular a alguna instancia estatal o simplemente porque les salió y van a tener un sueldo durante un año,
no están para nada expuestos. Yo he visto organizacionales vestiditos de blanco en algún centro de salud, yo preguntándome, ¿y qué es aquí? Cuando le toque a una persona que está llorando, ¿qué va a hacer? Cuando le toque a alguna persona que ha sufrido abuso sexual y le bote todo el trauma encima, ¿cómo lo maneja, no? ¿Sí? Pero bueno, el entusiasmo por tener un sueldo yo creo que no nos hace mucho pensar en ese tema. Pero te estás exponiendo, es como decir, me pagan $10.000 por tratar pacientes con ébola. Yo no soy médico, ni enfermero, ni nada de nada, pero me voy a meter a tratar pacientes con ébola. Te van a pagar un sueldazo con riesgo de que te contagies y te mueras, ¿no? ¿Sí? Sentirse rebasado por la demanda, porque claro, si no tienes una formación adecuada en el tema que estás tratando, en algún momento te puedes sentir rebasado. ¿Sí? Yo sé que a los que trabajan tanto en el seguro como en el MINSA les exigen una cantidad X de atenciones diarias, porque parte de su sueldo viene de la productividad, y la productividad es atiende. Entonces, tú puedes sentirte rebasado por la cantidad de problemas que ves, como por la calidad de problemas que ves, porque ibas a ver de todo. Verse expuesto continuamente a casos impactantes y con mucho sufrimiento. Claro, incluso a personas que tienen entrenamiento y experiencia, si es que trabajan, por ejemplo, en estos centros de emergencia mujer, en demunas, donde lo que van a ver es maltrato, abuso, llanto, etc. Después de un tiempo también te puedes ver afectado, ¿no? Tratar todo tipo de pacientes, incluso aquellos para los que no estás preparado. O sea, hay cosas en las cuales yo, que tengo 25 años de experiencia, no me metería a tratar. Pero en determinados centros tú vas a tratar lo que te pongan por delante. ¿Sí? Falta de supervisión, que no es una costumbre, y no estoy hablando de la supervisión de internado, que en realidad está más sesgada a lo académico que otra cosa, ¿no? Pero no es una costumbre en nuestro país supervisar, porque la supervisión cuesta y todo el mundo está en plan de ahorro, ¿no? Entonces no lo ven necesario porque por alguna extraña razón, también en nuestro país el psicólogo con título ya se siente invulnerable, sabio y no necesita supervisar con nadie. Es una mala costumbre. No ser consciente de los riesgos fisiológicos de ayuda. Entonces, todos estos factores contribuyen a que pudiera ocurrir algún fenómeno que afecte tu salud mental. Bien. A ver, perdón, acá no. Vamos a hablar de 4 problemas bien definidos, o el arte de quemarse psicológicamente. El primero de ellos es lo que se llama fatiga por compasión. ¿Sí? La fatiga por compasión es un proceso gradual, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Describe el estado de cualquiera que sufre a consecuencia del trabajo que realiza en un servicio de apoyo. Esto no solamente es para psicólogos, para cualquier profesional de la salud o para cualquier persona que tiene que trabajar con gente que sufre. ¿Sí? Por ejemplo, si tú trabajas en una ONG que atiende personas que han sufrido maltrato, tú tal vez no haces una atención clínica, simplemente recoges los datos, estás en la recepción. Pero vas a escuchar, vas a ver gente que llega llorando, gente que está temblando, gente que se te tira encima para que lo consueles. Así tú no seas quien atiende a esas personas, pero ves eso todos los días, entonces puedes sufrir de fatiga por compasión. Más aún si es que escuchas sus problemas todos los días, pudiera ser que esto te afecte. Ejemplo, el terapeuta que trabaja en servicios de emergencia o crisis escucha reiterados casos de gente traumatizada, violada, golpeada, etc. Entonces, la fatiga por compasión es precisamente para no seguirte cansando, ¿qué haces? Te desconectas. Te desconectas. Y como te desconectas, te despersonalizas y al final terminas dándote cuenta de que no estás cumpliendo tu labor. Bueno, entonces ahí es donde vienen las ganas de golpearte la cabeza contra la palabra. Bien, yo hice una investigación para mi tesis de maestría, ¿no? Con estudiantes de internado y encontramos lo siguiente, ¿no? Que tanto el agotamiento como la despersonalización
se correlacionaban significativamente con el ciclo de internado. ¿Sí? Los tres primeros niveles no tanto, pero en el cuarto nivel sí había una relación significativa. Vale decir que a mayor internado, a medida que vas haciendo las universidades donde esto se hace, ¿no? Internado 1, 2, 3, 4, te ibas agotando más, te ibas despersonalizando más. No se encontró una relación significativa con la realización personal, pero yo sospecho que si le agregamos un internado 5 o 6, tal vez sí podríamos encontrar los tres factores del burnout ya establecidos, ¿no? Entonces, lo que aquí pudimos demostrar es que hacer internado de psicología te empieza a generar síntomas de quemazón. No es una cuestión teórica, es algo que está más o menos demostrado. No encontramos diferencias en el área, así que era lo mismo para organizacionales, educativos o clínicos. Yo creía inicialmente que los clínicos se quemaban más, pero en realidad se queman igual. Bien, otro fenómeno, hemos visto primero la fatiga por compasión, luego estamos viendo el burnout, es lo que se llama traumatización primaria. Para hacer una diferenciación, se entiende como el impacto de un incidente crítico sobre la víctima obvia de tal incidente. O sea, si a ti te pasa algo feo, el impacto de eso va a producir una especie de traumatización, de herida psicológica, ¿sí? Se llama primaria porque es el trauma que le produce a la persona que es la víctima directa de este evento. Un accidente, un robo, una enfermedad grave. Incluye también, incluye a sobrevivientes de incidentes traumáticos, terremotos, asaltos, incendios. Incluye a cualquier psicoterapeuta, si es que es víctima también de eso, porque los psicoterapeutas o los psicólogos en general no estamos exentos de la posibilidad de traumatizarnos si nos asaltan o nos violan o tenemos un accidente de tránsito. Que se ha visto directamente afectado por un incidente traumático de haber sido herido, de haber estado herido o en peligro, ¿no? ¿Ya? Entonces, traumatización primaria es tú, como persona X o como psicólogo, pero en condición de persona X, sufres un incidente negativo y el impacto de eso produce un trauma primario. ¿Sí? ¿Está claro eso? Luego viene el otro tipo de traumatización. Bueno, aquí les puse lo del motín del Sexto. La mayoría de ustedes tal vez no lo conocen porque no habían nacido, pero en el año 85 u 86, en el Sexto, que era una cárcel que existía, que ya no existe, en el centro de Lima, los presos se amotinaron y tomaron prácticamente toda la cárcel y uno de los rehenes era la psicóloga del penal. ¿Sí? A esta psicóloga, por tratar de rescatarla, curioso rescate, la policía le pegó un tiro en la boca, ¿no? Pero bueno, eso fue ya la consecuencia final, porque la tuvieron un montón de horas allí pidiendo a gritos que la policía no intervenga, más o menos en estas condiciones. Esta era la psicóloga en todo caso. Claro, estos son actores de la película que se llama Reportaje de la Muerte, pero están representando lo que ocurrió. La psicóloga pidiendo a gritos que la policía no entre porque los iban a matar a todos. ¿Sí? Entonces, esta señora no sé cuánto tiempo pasó en rehabilitación porque tuvieron que rehacerle la boca. Por suerte la bala no le alcanzó el cerebro. Y bien, esos son los efectos de trabajar como psicólogo penal. Bien. La traumatización secundaria es tal vez la que más nos toca. Presenta dos grandes categorías. Primero, los miembros de la familia y relaciones cercanas que pueden sufrir a consecuencia del trauma de la persona que aman por efecto de la proximidad de la relación. Entonces, tú eres pariente, amigo cercano de alguien que ha sido asaltado y, digamos, le pegaron un tiro. Y saber eso, aunque tú no hayas estado allí, también te puede traumatizar a ti, ¿no? Ver sufrir a tu familiar te puede traumatizar a ti. Eso sería una traumatización secundaria. Tú no estuviste en peligro, estuvo en peligro tu persona cercana. Pero lo que le pasó a él repercute de alguna forma contigo y te afecta igual. También la segunda forma es
la implicancia a los terapeutas o psicólogos testigos visuales del incidente que tratan de mediar. No testigos visuales en el sentido de que hayan estado ahí, sino que les cuentan, escuchan. Escuchan. Viene la persona y te comenta lo que vivió. ¿Ok? Pueden convertirse en víctimas secundarias porque pueden verse sobrecargados por lo que observan o escuchan a la persona. Claro, observar en el sentido de que tú veas a esa persona llorar, temblar, ¿no? Tirarse al piso, tener convulsiones histéricas por contarte el hecho de lo que vivió. O sea, tú ves cómo esa persona se descompone ante ti y eso te puede impactar como psicólogo. Pero también te puede impactar escuchar lo que pasó. ¿Por qué? Porque te empiezas a pasar la película en tu cabeza, ¿no? Los psicólogos que tienen mucha imaginación de pronto pues se la empiezan a pasar en la cabeza y el simple hecho de visualizar lo que la persona te cuenta también te impacta secundariamente. Tú no has estado allí, pero la imaginación es bien vívida, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, dado esto, es bueno hablar un poco de lo que es la empatía, el sistema nervioso y las neuronas espejo, que están de moda actualmente. ¿Ok? Ah, bueno, esta imagen grafica un poco eso, ¿no? Sí, cómo un cerebro puede captar lo que el otro cerebro está sintiendo si es que puede observar lo que le pasa a la otra persona, ¿no? Son áreas muy similares las que se están prendiendo en ambos cerebros. ¿Sí? Esta es una de las personas que vive la experiencia y este es el cerebro de la persona que escucha o observa la experiencia del otro. ¿Ya? Entonces, hablemos un poco de la empatía y el sistema nervioso. Los terapeutas o los psicólogos espontáneamente y de manera inconsciente imitan las expresiones faciales y las posturas de sus pacientes. Claro, esta es una tendencia a la homogeneización biológica. Si uno no es consciente de eso, puede terminar adoptando una postura muy parecida a la postura física que tiene la persona con la que estás trabajando. ¿Ya? Cuando se imitan las expresiones faciales asociadas a emociones particulares, ambas personas pueden estar experimentando el mismo sentimiento. Si la persona te habla, digamos, con la comisura de los labios hacia abajo, el ceño fruncido y la cara, ¿no?, mirando al piso, de repente tú terminas adoptando una postura similar, es muy probable que empieces a sentir lo mismo que esa persona. ¿Sí? Esto lo sabemos a partir de Antonio Damasio. Antonio Damasio es un neurólogo, un neurocientífico que ha trabajado mucho sobre este tema, ¿no? Y él habla de algo que denominó señalador somático. El señalador somático es la base física de la emoción, es una sensación visceral que nos indica qué emoción estamos sintiendo. Vale decir, el organismo primero adopta ciertas posturas o genera ciertas sensaciones que nos llevan luego a sentir o a concluir: estoy triste, estoy angustiado, estoy enojado, estoy alegre, ¿no? Estoy con pena. O sea, son ciertas posturas o ciertas señales que vienen de los gestos, la postura física y también de las vísceras que nos terminan de hacer sentir: esto es tal emoción. Entonces, por aquí hay un pequeño ejercicio, no sé si lo quieran hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo les pediría que giren hacia abajo los dos lados de la boca. O sea, que traten, fuercen un ratito, mover la boca hacia abajo. No hacia atrás, no hacia abajo. ¿Sí? Al mismo tiempo, percibe qué sensaciones se producen en tus vísceras. Concéntrate en eso, ¿no? ¿Ya? ¿Sientes algo ahí? ¿Percibes algún cambio en la respiración o alguna sensación en el pecho? ¿Sí? ¿Qué sientes? Está agitado. ¿Alguien más siente algo? Ya. Ya está sudando. Ok. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no quiero que se... Claro, ¿a qué se puede asociar estas sensaciones, no? Ansiedad, miedo, pena, cólera, yo no sé.
De hecho, la autora del libro que les mencionaba, Babette Rothschild, se asoció con una terapeuta física, ¿no?, que decía, mira, yo puedo saber qué parte de la musculatura, ¿no?, o qué parte del aparato locomotor tiene afectado a una persona, simplemente adoptando la postura que esa persona tiene. Y si puedo caminar sin que esa persona se dé cuenta, como esa persona camina imitando sus movimientos, con mayor razón, ¿no? Entonces de repente veían a alguien caminando de cierta manera peculiar y trataban de imitarlo sin que se diera cuenta. Le decía, esta persona tiene tal daño en tal zona del cuerpo, tal músculo, tal hueso, tal tendón, ¿no? Y de pronto le preguntaban si era así y casi siempre coincidía. Entonces, esto no solamente era para identificar daños físicos, sino también emocionales, ¿no? Adoptando la postura que tiene tu paciente, tú puedes terminar sintiendo lo que tu paciente siente. Eso es el indicador somático, ¿ok? Y eso es algo que ocurre espontáneamente. Muchas veces terminamos haciendo lo mismo, no porque querramos, sino porque hay una tendencia a la homogeneización en base a estas benditas neuronas espejo. Bien, muchas personas que prueban este ejercicio percibirán una sensación de pesadez en el pecho, en el estómago, y la asociarán con un sentimiento de tristeza. Ese es el resultado del señalador somático, como les decía, para percibir la tristeza tanto en la cara, postura de la boca, como en las vísceras. A este sistema de feedback se debe que adoptemos una postura empática con nuestros clientes y que ello pueda tener un efecto dramático en nosotros, porque caramba, algunas personas, algunos psicólogos, después de hablar con alguien, terminan con una sensación de pesadez, dolor de cabeza, ¿no?, o terminan en un estado emocional que no les agrada, ¿sí? Y no solamente es por el tema, no solamente es por el hecho de caramba, no supe qué hacer o qué decirle, también es porque hay esa especie de contagio, ¿no?, emocional, que no es una cuestión de telepatía ni nada de eso, es simplemente que yo copio la postura física de la persona y termino sintiendo casi lo mismo. Bien, bueno, acá están las neuronas espejo. Entonces son células cerebrales que reflejan la actividad de las células cerebrales de otra persona. Representan el vínculo entre el emisor y el receptor. Para que una acción genere la respuesta de las neuronas espejo debe ser vista o quizá imaginada en el proceso. Claro, no necesariamente vista, imaginada. Si tú te imaginas lo que la persona te cuenta, tus neuronas espejo se activan y sientes lo mismo que esa persona sintió. Dicen que el cerebro no diferencia lo que imagina de lo que ve. Eso ya se ha estudiado un montón de veces. Las mismas áreas del cerebro se prenden, se activan cuando una persona ve algo y después cuando le piden que lo imagine. No hay mayor diferenciación. El estímulo visual del actor activa las mismas neuronas en el observador. La empatía es un estado del sistema nervioso autónomo que tiende a estimular el de la otra persona. ¿Sí? Esto se sabe con certeza desde el punto de vista neurológico desde el año 97 más o menos que se descubrió, ¿no? Claro, esto ya se intuía pues psicológicamente, pero ya hay una base biológica para decir que esto es así. ¿Qué implicancias puede tener esto? Cada sentimiento entonces tiene una manifestación somática observable, gestos, posturas, ¿sí? Uno no tiene una emoción sin expresarlo externamente. Y de hecho, esa emoción y la expresión de esas emociones, desde la época de Darwin, se sabe que es la misma a nivel de todo el mundo, ¿no? Darwin hizo algún viaje, me imagino, aparte de que, o el mismo viaje alrededor del mundo que hizo para establecer su ley de la selección natural, y recopiló fotos de la expresión de emociones en diferentes culturas. Y todas eran las mismas para las mismas emociones. O sea, cómo se expresa cólera en China, en cualquier país de África, en el Perú, en la Amazonía, en Estados Unidos, en Alemania, es igual, ¿no? Se adoptan las mismas posturas. Cada sentimiento conlleva un patrón de actividad no observable, cambios en el sistema nervioso autónomo, ritmo cardíaco, temperatura, etc. Estas características observables pueden ser copiadas. No copiadas intencionalmente, pero también. Tanto intencional como no intencionalmente.
La reproducción o copia de los cambios musculares asociados con sentimientos particulares induce cambios en el sistema nervioso autónomo del observador. Entonces, sin querer queriendo, tú terminas copiando la postura del otro, eso cambia tu sistema nervioso autónomo. Los patrones musculares también pueden ser imitados inconscientemente. Es común que las personas reflejen los patrones musculares faciales y posturales de quien se halla frente a ellas. ¿Sí? Por eso es que uno bosteza y el otro lo sigue. Uno se ríe o sonríe y el otro también, y ni siquiera sabe por qué, ¿no? Uno pone cara triste y el otro también va a poner una cara triste, por lo menos de alerta, ¿no? El reflejo inconsciente inducirá también a las reacciones y sentimientos asociados al sistema nervioso autónomo. Esto yo creo que no se sabía mucho. Ahora ya se sabe, y ya se sabe que eso puede contribuir a que al final te sientas afectado, y si esto ocurre todos los días en tu jornada de trabajo, pues algún efecto duradero puede producirte, ¿no? La sincronía de los estados afectivos y del sistema nervioso autónomo en los demás puede tener un rol evolutivo para la supervivencia de las especies. Claro, o sea, el hecho de que tú, al ver la postura del otro, adoptes una postura similar y empieces a sentir lo mismo que el otro, probablemente ha cumplido una función evolutiva, ¿no? Es importante que las madres sientan más o menos lo que sienten sus hijos, ¿no? O los miembros de una familia, o las personas de un mismo grupo. Porque si yo no pudiera sentir más o menos lo que siente una persona cercana a mí, ¿cómo la ayudo? El distanciamiento puede ser más bien nocivo, ¿no? Empatía somática, lectura de mente. Claro, esto se puede denominar de muchas formas, ¿no? Pero el nombre que le ponen es empatía somática. Leer la mente, intuición, percepción extrasensorial y cosas así. Y no es nada de eso, es simplemente neuronas de espejo en acción. Puede tener también consecuencias negativas para el participante inconsciente, porque si no sabes que eso va a pasar y pasa, te contaminas y no sabes por qué. La actividad de las neuronas espejo del cerebro puede explicar en cierta medida el mimetismo inconsciente. Bien, entonces, esta situación genera algunas amenazas, ¿no? ¿Cuáles son esas amenazas? El reflejo postural y el reflejo facial. Reflejo. O sea, no es deliberado. Tú puedes copiar, insisto, los gestos de la cara y la postura de la persona. Y eso te puede servir, como también te puede amenazar, ¿no? El riesgo es estar desprevenido, no ser consciente de qué ocurre y los efectos adversos que puede tener en ti. ¿Sí? Si tú estás en un plan así medio ingenuo, porque no sabes que esto puede ocurrir, va a tener efectos adversos en ti y vas a sentir que mejor es cambiar de trabajo, cuando en realidad puedes tomar medidas preventivas, empezando por ser consciente de esto, para no adoptar esas posturas sin darte cuenta, ¿no? Bien, entonces, hay algunas destrezas que un psicólogo puede elaborar. Por ejemplo, tener conciencia de activación, ser consciente de que esto puede ocurrir y ser consciente de cuándo te estás activando, de cuándo estás empezando, entre comillas, a contaminarte por el sistema nervioso de la otra persona. Establecer algunos frenos, ¿sí? El psicólogo puede tener algunos frenos para esta activación no deseada. Por ejemplo, control del tono muscular, ¿sí? Controlar la tensión. La autora del libro que les menciono decía, si tú trabajas con personas y sientes que te vas a activar, es bueno que seas consciente de cómo te activas y en qué partes de tu cuerpo te activas, especialmente en qué partes de tu musculatura. ¿Ya? Tomar control de esa tensión. Por ejemplo, hay gente que empieza a sentir tensión acá. Uy, esta señora ya me contó su problema, mira cómo ha terminado como si me estuvieran apretando con una hincha de fierro la cabeza. Bueno, si es allí donde tú sueles sentir la tensión, tienes que aprender a relajar esa parte. Y no hacerlo, evidentemente, solo cuando estás con la persona al frente, sino dominar esa relajación para que esté accesible y sea una habilidad tuya cuando la necesites, ¿no? O si de repente es un nudo en la garganta, o de repente es dolor aquí atrás, o es fastidio en el estómago,
Entonces es básicamente músculo primero, contracción, ¿sí? Y aprender a controlar esa contracción. También establecer límites de distancia. No tener ningún problema, no tenemos que andar pues pegados el uno al otro para decir cuánta calidad humana y cuánto calor humano hay. No, los psicólogos deben medir y establecer su zona de seguridad, su distancia de seguridad. Qué tan cómodo me siento y a qué distancia. Y establecer, si es posible, esa distancia para trabajar con las personas. Claro, a veces los colocan en cubículos donde están prácticamente rodilla con rodilla, ¿no? Pero yo no sé, yo al menos no me sentiría cómodo en esa posición. Yo tengo que establecer 1,5 metros, 2 metros entre la persona y yo. Eso me siento cómodo. ¿Y qué problema hay con eso? ¿Ya? Y también la armadura corporal, fortalecer áreas de concentración de la atención. O sea, esto es un complemento. Aquí esto gira más en torno a la conciencia, la relajación, pero acá también la autora lo que sugiere es endurecer esas partes del cuerpo, ¿sí? Para que, por ejemplo, establezcamos una contracción, ¿no?, deliberada al momento de tratar con personas cuyos temas nos tensionan. Una contracción deliberada va a generar posteriormente una relajación. Ninguna contracción puede mantenerse mucho tiempo, ¿no?, en los músculos me refiero. Y lo que suele venir después de una contracción deliberada es una relajación prácticamente inevitable, ¿sí? El método de Jacobson, de la relajación progresiva, se basa en eso: contrae, relaja, contrae, relaja. ¿Ya? Ah, perdón. Y bueno, control de la imaginería empática. De hecho, lo que esta señora también sugiere es colocar algún elemento en tu campo visual que te recuerde estar alerta. Algo que tú asocies con debo estar alerta para no dejarme llevar por la imaginación cuando escuche a esta persona. Un muñequito, un cuadro, cualquier cosa que tú asocies con eso, ¿no? Entonces, cuando estás hablando con la persona, ese objeto entra en tu campo visual. Ah, sí, bueno, me estoy dejando llevar. A ver, voy a colocarme en posición de defensa, digamos, ¿no? Para no caer tan fácilmente en ese estado emocional. O sea, la idea no es que te acuerdes de esto cuando la persona ya se fue y tú te quedaste perturbado. La idea es que te acuerdes de esto antes. Yo hablaba de bioseguridad o de psicoseguridad. Bueno, estos son algunos elementos para esa psicoseguridad. No se trata de, ups, estoy en plena operación, recién me acuerdo de ponerme los guantes. Tienes que ponerte todo eso antes, ¿no es cierto? Bien, otros factores a considerar para una práctica saludable. Por ejemplo, lo que les mencionaba, inventariar los asuntos personales vulnerables. Si no los has tratado o no los piensas tratar, por lo menos tenerlos claros. Tu inventario de puntos potencialmente difíciles, ¿no? Tratarlos de ser posible. Formarse en algún enfoque en el área donde estés trabajando, demostradamente eficaz. En uno validado científicamente. Profundizar y desarrollar habilidades terapéuticas, o no solo terapéuticas, profesionales, donde estés trabajando. Porque una de las formas de evitar, por ejemplo, el síndrome de burnout es que te sientas competente. Si no te sientes competente, te vas a sentir desbordado. Si te sientes desbordado, es cuestión de tiempo que te sientas cansado. Y si te sientes cansado, también es cuestión de tiempo que empieces a poner el muro ahí, ¿no? Y la suma de todo eso va a ser: ¿qué estoy haciendo en este trabajo? No sirvo para esto. Sí, pero ya es muy tarde para cambiar de chamba, ¿no? Y después de un tiempo vas a sentir ya dolor de cabeza, gastritis, ¿no? Perturbaciones en el sueño, incluso hasta depresión. Y una serie de otras cosas más. Tratar solo el tipo de pacientes para los que nos sentimos preparados, o trabajar situaciones, así no sean clínicas, para las que nos sentimos preparados, en el área en el que estés. Limitar la demanda a lo razonable, ¿no? Claro, yo llegué a alguna ocasión, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no lo voy a decir, a tratar 11 personas, 11 pacientes al día, ¿no? Incluso en algún momento me sentía hasta qué bacán, ¿no? Mira cuánta gente atiendo.
ya no puedo, ¿no? Ahora atiendo a lo más 7, rogando por ahí que uno que otro no venga, ¿no? Porque si no, caramba, terminas, y yo he puesto 1 hora a tope, o sea, mi último paciente es a las 7 para terminar a las 8. Después de las 8 no sirve a nadie, así me ruego. Cuando me llaman y me dicen, pero no puede ser a las 8, disculpe, yo pienso hasta las 8. A las 8 se me bloquea el sistema, ¿no? No sentirnos expertos por tener el título. ¿Sí? Porque ¿qué diferencia hace de cuando estabas de interno quemándote allí y ahora que ya sustentaste tu tesis y tienes tu título, eso te vuelve experto? No, tienes que seguirte preparando, ¿no? Supervisar en el área en el que estés con alguien que tenga más experiencia que tú, ¿sí? Y con quien puedas también compartir un poco la situación emocional que puedas estar viviendo, porque la supervisión no solamente es qué hago con esta persona, con este problema o con este tipo de actividad, qué hago. La parte técnica no es solamente, es también la parte emocional, ¿sí? Bien, bueno, eso era todo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. ¿Sí? Dentro de sus 25 años de experiencia, digamos, nos comentaba que había pacientes a los que no trataría. Sí. Digamos, ¿qué tipo de pacientes no trataría y cómo lo descubrió? Digamos, ¿cómo descubre uno que con esos pacientes simplemente uno no va a poder tratar? Bueno, no sabes que no va a poder, también es no va a querer tratarlo. Por ejemplo, yo no trataría a gente de las así tildadas como psicópatas o sociópatas, ¿no? Una vez me vino un caso de un señor cuyo hijo adolescente lo había intentado matar. Se había contratado a un sicario para matarlo, pero en el último momento se lo confesó. Bueno, yo lo derivé, ¿no? O sea, esta situación me pareció tan desagradable que dije, yo no sé si voy a poder hacer algún tipo de empatía con este chico. Más bien le sugeriría al padre que lo denuncie y lo meta preso, ¿no? Pero esa no es mi situación, o sea, yo no tengo por qué estar haciendo eso o dar ese tipo de sugerencias, sobre todo frente a algo que no llegó a ocurrir. Entonces fui honesto y le dije, miren, yo no creo ser la persona más adecuada para tratar eso, así que le recomiendo a tal colega. Antes ya había consultado con el colega, ¿no? Me dijo, sí, no hay problema, mándamelo nomás. Y se lo mandé. Entonces, también, por ejemplo, para mí es muy difícil tratar personas que cometen abuso, tanto maltrato físico como sexual, a menos que yo vea pues un mínimo de arrepentimiento, ¿no? Pero si viene en plan de no, cuál es el problema, etcétera, tampoco. Casos de ese tipo, más o menos. Bueno, problemas de índole, por ejemplo, educativo, ¿no? Cuando vienen y me dicen que quiero orientación vocacional, no está dentro de mi actividad, yo no hago orientación vocacional. Tampoco aplico pruebas. Si alguien insiste en que le aplique una prueba, lo mando con alguien que le guste tomar pruebas. A mí no solo no me gustan, no me parecen necesarias, pero hay gente que quiere eso. Entonces, yo no voy a tomar una prueba porque alguien me lo pide, ¿no? Porque yo tengo problemas de aprendizaje, tengo dislexia, tengo déficit de atención. Bueno, si es que lo que necesitan es un tipo de tratamiento especializado para eso, lo mando con alguien que tenga algún tipo de preparación especializada. Yo no tengo. Más o menos es eso. Definitivamente, si me piden que les haga pues, algún perfil organizacional, yo no sé ni cómo se comienza por ahí, así que menos, ¿no? Pero lo descubrió en la medida que fue atendiendo y a la vez en la medida que usted se siente expertise en eso también, ¿verdad? O sea, tengo que vivirlo, tengo que tener al paciente para darme cuenta, oye, no me gusta, no tengo la disposición, no tengo la expertise, entonces decido no atenderlo. Claro, en algunos casos sí, en otros es por una cuestión más de principios, ¿no? Pero claro, en alguna medida he visto casos de ese tipo
aunque sea uno, ¿no? Bueno, nunca me ha venido una persona con TDAH, por ejemplo, pero si me viniera, yo de entrada, desde la llamada telefónica le diría mejor con otro psicólogo, ¿no? Yo no veo ese tipo de situaciones. En cambio, por ejemplo, los así llamados psicóticos no me dan ningún problema, ¿no? Que venga alguien delirando, escuchando cosas, no mal. Eso sí, con esos casos me meto, cosa que a otros probablemente les generaría algún tipo de complicación. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bueno, entonces, como dice allí, muchas gracias por venir y será hasta... Permítame solamente agregar, profesor, que difícilmente nos cuidamos nosotros mismos. Siempre estamos disponibles para ayudar a los demás. Y bueno, yo le daría mi solicitud, le haría una solicitud que en nombre del Colegio de Psicólogos nos apoye también para tener este tipo de ayudas, de conocer un poquito más, de poder compartir entre nosotros, porque viene la gente a solicitarnos ayuda, pero difícilmente somos nosotros los que pedimos ayuda, ¿no? Y ojalá que el colegio nos pueda ayudar con este tipo de entrenamiento, de ayudas. Bueno, tanto como entrenamiento no sé, pero por algo estamos dando esta charla, ¿no? ¿Sí? Claro, la vez pasada estaba repleto porque hablamos de pareja, pero ahora ya no hay tanto porque, bueno, de por sí no está hecho la conciencia, como tú dices. Hablar de nosotros mismos. Sí.